Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un programa más de Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Y este sábado vamos a conversar sobre un tema muy importante, pero también interesante de parte del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, que nos invita también a poder hacer un poco de reflexión, pero sobre todo también educarnos sobre temas de gran interés, en el sentido de que vienen las lluvias, ya nos anunciaron las autoridades que vienen las lluvias y hay que tomar en cuenta algunos factores, pero que también tenemos que conocer información relevante al respecto. Y para eso también quiero darle la bienvenida al ingeniero Alejandro Picado, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, ingeniero. Y también al ingeniero Pablo Brenes, quien es el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Muy buenas tardes, Tere. Aprovechar estos espacios para la comunidad, para el colegio, es importantísimo, ¿verdad? Agradecerle a don Alejandro la respuesta que tuvo hacia nosotros también, de estar acá y compartir un momento con todas las personas. Y bueno, como bien lo decía al inicio don Pablo y don Alejandro, vamos a compartir información relevante, también porque a veces nos quedamos con una información puntual y no sabemos cuál es el proceso que se debe seguir, y también es lo que esperamos en este espacio de 25 minutos poder conversarle por lo menos en dedillo a las personas y puedan tomar en cuenta. Comencemos por explicarles, don Alejandro, a la gente qué significa un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que regularmente escuchamos mucho ese término, pero ¿qué incluye? ¿Cómo está integrado ese sistema nacional? Bueno, nuevamente gracias por la invitación, me permite como oportunidad para explicarle a todos los ciudadanos de este país cómo es que funciona justamente un sistema de este tipo. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es un grupo de instituciones que trabajamos de manera permanente en los preparativos y respuesta, en los esquemas de prevención, en las fases de reconstrucción. Nosotros llamamos sistema justamente a esa integración interinstitucional. Más de 25 instituciones, más la ciudadanía, más el sector privado, también trabajando de manera articulada para poder desarrollar planes de acción, para poder desarrollar planes municipales de emergencia, planes comunales de emergencia, para poder articular un centro de operaciones de emergencia a nivel nacional. Y esto ha sido un ejemplo para todo el mundo, porque en la mayoría de los países las emergencias son manejadas más bien por la defensa civil, por ejemplo, o el Ejército Nacional. Nosotros, como no tenemos ejército, nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es el que está ahí trabajando de manera permanente en la construcción de escenarios, en la elaboración de planes de acción, en esa articulación que se requiere para esas tres fases que le dije, el antes, el durante y el después de una emergencia. Claro. Y es importante ponerlo en contexto también, don Alejandro y don Pablo, en el sentido de que regularmente escuchamos de ese término cuando ya tenemos una emergencia, ¿verdad? Pero es un trabajo que se viene haciendo de manera preventiva también, ¿verdad? Las estructuras de coordinación de nosotros, que lo hacemos a través del Centro de Operaciones de Emergencia de más alto nivel y también de los comités municipales de emergencia y ahora con los comités comunales de emergencia, que solo el año pasado logramos organizar a más de 500 comunidades, nos ha permitido justamente definir, como le decía, escenarios y preparativos y respuestas, así se llama, preparar a la gente. Nosotros le damos cómo identificar las amenazas, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, cómo es que tienen que elaborar un plan comunal de emergencias, por ejemplo. Y esto lo que permite es anticiparnos y tener un mínimo impacto o el menor impacto posible en la vida humana primero y segundo en la infraestructura también. Como ingeniero civil creo que es importante que entendamos la necesidad hoy de también tener diseños de ingeniería que sean resilientes al cambio climático, a los embates de la naturaleza. Y creo que eso para nosotros ha sido un fuerte durante los últimos 2 años. Nuestras infraestructuras que estamos coordinando con algunos gobiernos locales, que estamos coordinando con otras instituciones, tienen esa particularidad. Desde mi experiencia, y agradecerle a Alejandro que en su momento estuve coordinando uno de los comités municipales de emergencia y tuve un apoyo, la gente tal vez no conoce el seguimiento que se le da por parte de los personeros y esa importancia que realmente le da a lo que la gente estaba pasando en su momento. Y sí, hay un tema de prevención y ahí también entra a salir a figurar el topógrafo también desde el punto de vista de recolección de datos. Y es que también con una buena recolección de datos, captura de datos, un buen sistema de información geográfica, se pueden tomar decisiones.
muchas veces en las reuniones del comité, bueno, traigan el mapa, cuáles son las zonas afectadas, fincas, propiedades del gobierno local, del estado, propiedades privadas, cuánta área afectaba. Todo el tema de prevención entra también en el control que pueda tener el municipio, también en temas, por ejemplo, constructivos, construcciones ilegales, dónde están, dónde se desarrollaron, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de mapeo, todo este tipo de información es relevante, importante, que esté actualizada, que esté al día. Igual en el momento de la emergencia, en temas de incidentes, la recolección, la georreferenciación de esa información para toma de decisiones es necesaria en el momento de una emergencia. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Estábamos hablando al inicio de las lluvias, pero también hemos tenido deslizamientos, ¿verdad?, que han provocado estas situaciones. Y tal vez me gustaría, para que abarquemos un poco y la gente pueda tener este contexto un poco más claro, don Alejandro, la Comisión Nacional de Emergencias es el coordinador de los comités municipales y de ahí la coordinación con los comunales. Es el ente rector de nivel nacional, es tal cual usted lo acaba de mencionar. Los comités municipales de emergencia son los que trabajan de manera coordinada con los comités comunales de emergencia. Nosotros como ente rector el año pasado les hemos apoyado en la conformación de más de 500 comunidades pellizcadas o comités comunales de emergencia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque ya usted justamente mencionaba la palabra sistema. Somos un sistema, más allá de decir esto le compete, nosotros trabajamos de manera integral sumando las fortalezas de cada uno de nosotros. Y por eso ahora me gustaría también tocar el tema de la primera respuesta. Las instituciones de primera respuesta, que hace poco tuvimos una conferencia de prensa y explicábamos cómo nos estamos preparando. ¿Por qué? Porque no se trata de dividir, sino más bien de sumar. Y nosotros, esa es la fortaleza de nosotros, que todos nos hablamos entre sí, planificamos los escenarios juntos, trabajamos juntos. Y hay otras instancias que nos hemos ido sumando, ¿verdad? ¿Para qué? Para un poco lo que hablaba justamente del ordenamiento territorial, de cuáles colegios son importantes que se sumen. Por ejemplo, a mí me encantaría tener alianzas con colegios para la valoración de infraestructura post-evento, post-desastre, para el trabajo coordinado antes inclusive. Nosotros damos seguimiento a muchos deslizamientos, pero créame que con la unidad de investigación y análisis del riesgo a veces no nos es suficiente la totalidad. Entonces, todo ese trabajo coordinado que podemos hacer de cara a prevenir un desastre, de cara a darle seguimiento al monitoreo constante y a informar a la población, que es lo más importante, cuando es oportuno hacerlo, yo creo que eso nos va a poner en el país todavía más alto del trabajo que nunca descansa, ¿verdad? Porque es un trabajo que tenemos que hacer día a día. Sí, la gente cree que cuando estamos en la época seca, ¿verdad? Se pierde ya el tema del monitoreo, estamos tranquilos, no, hay una constante, ¿verdad? Y en temas, por ejemplo, el deslizamiento, en el caso, digamos, ejemplo, el de Desamparados con el tema de Valladolid, teníamos la parte de topografía y un control continuo en el movimiento de la masa, ¿verdad? Y eso es no solo en época seca, también lluviosa en todo momento. Y esos sistemas, esos monitoreos son constantes. Y de ahí no solamente a través de sistemas de topografía convencional, sino también a través de drones, a través de mapeos generales, curvas de nivel. ¿Para qué? Para tener ese dato necesario, tanto para la toma de decisiones a lo interno del Comité Municipal de Emergencias, ¿verdad? Que en este caso estaría liderado por el alcalde, sino también darle esa información a la Comisión Nacional de Emergencias también, por temas ya de riesgos mayores o inversiones mayores que a posteriori se podrían realizar también.
Sí, a mí me gustaría aportar también que justamente en la época seca se trabaja muy de la mano en todos los ámbitos de las estructuras de coordinación. Como bien lo dice Pablo, no solo es la época lluviosa, muchas personas relacionan el trabajo de la Comisión Nacional de Emergencia y del sistema solo en la época lluviosa. La época seca la utilizamos, por ejemplo, este año lanzamos una campañita, plan piloto que se llama De Una para limpiar cauces de ríos, para que las mismas comunidades se apropien de la inspección, la supervisión y el trabajo de limpieza de los ríos de una manera coordinada con la municipalidad. Las municipalidades en el plan piloto pusieron los camiones de basura, la empresa privada puso algunas cosas y eso lo queremos lanzar a nivel nacional. El trabajo de los científicos es fundamental, el trabajo que nos puedan dar la información que podamos compartir entre las diferentes instituciones, el ICE, los colegios, etcétera. Y hay algo que es importante y que no quiero dejar pasar, que es la fase de reconstrucción que nosotros trabajamos, que más adelante nos gustaría tocar el tema de cómo es que se trabaja un plan de inversión para llegar a una obra realmente. Por ejemplo, en este momento la CNE tiene más de 60 obras en ejecución. De los últimos 2 años para acá, más de 60 obras y más de 30.000 millones de colones aprobados en junta directiva precisamente para llevar alivio a las comunidades que perdieron una obra de infraestructura. Pero esa obra va más allá de la obra en sí. Es lo que logras con esa obra, logras una recuperación del tejido social, una reactivación de la economía, que los vehículos de emergencia puedan llegar más rápido, por ejemplo en el caso de un puente. La reinserción de la escolaridad, que dejó de ir a la escuela porque ahora tenía que dar una vuelta tremenda, o niños pasando por ríos, tremendo. Caso de Desamparados es. Sí, el caso de Desamparados es un caso, un muy buen ejemplo, ¿verdad? Porque el río Cañas es un río que está totalmente, prácticamente viviendas dentro del río y dentro del cauce, la zona de protección. Y yo creo que lo que nos queda es justamente trabajar en las obras de protección y hay más de 20 planes de inversión aprobados. Uno es Calle Areneros, que ya está en construcción, otro es Bocas del Monte también, pero es un ejemplo porque el país lamentablemente ha permitido la construcción en zonas de protección, casi como le digo, dentro o encima de los muros que se hicieron en algún momento. Ahí hay viviendas. Entonces, la fiscalización es súper importante, ahí entra ya parte de algún trabajo de los colegios a los que estamos incorporados también. Pero más allá de una inspección y una supervisión, yo digo que es un trabajo buscando soluciones futuras para los demás, ¿verdad? Porque ahí hay familias. Claro que sí, y de hecho cuando usted mencionaba el tema de las viviendas, bueno, yo soy de la zona de Turrialba, entonces también es muy recurrente las cabezas de agua, ¿verdad? Y viviendas que están en zonas de peligro, ¿verdad? Entonces, ese monitoreo constante que bien don Pablo también mencionaba, y usted también, don Alejandro, es necesario, pero también la conciencia de las personas, ¿verdad? Sobre el estado de la situación. La conciencia y entender que yo soy parte de un sistema de alerta temprana. Así es. A veces creemos que un sistema de alerta temprana son cámaras en el cauce del río o son sirenas. Claro. Y yo, el simple hecho de estar organizado con mi comunidad y tener comunicación con otras comunidades aguas arriba que me pueden avisar que va una cabeza de agua, eso es un sistema de alerta temprana. ¿Cuántas comunidades en el país cuentan con esta alerta o es algo que ya es común para las... El trabajo, ¿cuál alerta? La alerta cámaras temprana. Y eso. Sí, sí. Es que es lo que le decía, la alerta temprana es un conjunto de elementos. En algunos casos hay comunidades como Aguasarcas que ya tienen hasta cámaras instaladas, porque la empresa privada donó algunas cámaras. Y también hay un centro de monitoreo también donde una persona está todo el día viendo si crece o no el río, pero esta no es la situación de todas las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos cámaras, tenemos sirenas, tenemos personas, chats, etcétera. Cuando ya empezamos a formar ese sistema de alerta temprana, la situación se vuelve más fácil, porque los mismos líderes de las comunidades pellizcadas empiezan a buscar el apoyo de la empresa privada para que les donen una cámara, para que les donen una sirena, etcétera. Eso para nosotros es fundamental. Y que entendamos, cuando usted mencionaba conciencia, que esto es un trabajo de todos. Así es. O sea, yo al ser parte de una comunidad pellizcada, de un comité comunal de emergencia, estoy salvando a mi familia y aprovecho para enviarle un mensaje a todos los ciudadanos de este país para que se sumen a esta iniciativa. Porque esta iniciativa es para salvar la vida propia, la de mis seres queridos, la de la comunidad en sí. Así es. Y bueno, aquí me gustaría retomar, don Pablo y don Alejandro, sobre un tema que usted mencionaba anteriormente y es, bueno, hay un decreto de emergencia, ¿verdad? Ante una situación que se ha brindado y regularmente pues la gente espera la aplicación de esos recursos de manera inmediata para poder atender la situación.
pero desconocemos un poco sobre ese proceso. Me gustaría que también nos pueda contar un poco sobre este. Claro, cuando se presenta una situación y tenemos un evento que genera un impacto, lo primero que analizamos es el nexo de causalidad, ¿verdad? O sea, ya hay un evento generador que generó un impacto, digamos, en diferentes instituciones e infraestructura, entre otros, ¿no? A partir de ahí, la Comisión Nacional de Emergencias atiende, si el impacto es severo, el llamado, por ejemplo, a la declaratoria de emergencia. Esto puede venir de diferentes mecanismos, pero una vez que el decreto ya va a Junta Directiva y la Junta Directiva dice existe nexo de causalidad, vamos a proponerle al Poder Ejecutivo que eleve o firme el decreto de emergencias. A partir de ahí hay 2 meses para construir un plan general de la emergencia. ¿Qué es el plan general de la emergencia? Es la lista de toda la infraestructura que se ve afectada. Infraestructura, afectación en el agro, en los diferentes sectores, en el sector productivo, etcétera. ¿Cuáles son las afectaciones de los gobiernos locales, de las municipalidades, cuáles son, etcétera? Entonces se hace un listado justamente la afectación que tuvimos a nivel, con todo el evento que se generó. A partir de que está el plan general de la emergencia, las instituciones que le acabo de mencionar inician un proceso de elaboración de planes de inversión. ¿Qué es un plan de inversión? Es un documento que lleva los términos de referencia de lo que yo quiero hacer. Entonces se presenta a Junta Directiva, voy a poner un ejemplo de un puente. Un puente de tantos metros, de tanta longitud, con paso peatonal adosado, etcétera, ¿no? Y eso se lleva a la Junta con un costo de tanto, y eso se lleva a la Junta Directiva. La Junta Directiva lo aprueba e inicia el proceso de visita preoferta, etcétera, y en SICOP, algo que quiero resaltar, todas las obras de decreto de emergencia nosotros las subimos al sistema de compras públicas para que haya una transparencia y todo el mundo tenga la posibilidad de saber por dónde va la obra en su comunidad. Don Pablo. Sí, que para poder llegar a todo este proceso también, que por ahí lo comentamos en su momento, la gente también llegaba, se decretaba emergencia y tocaba la puerta de la municipalidad el día siguiente, mira, ya ustedes tienen fondos. La Comisión Nacional de Emergencia dio el decreto, le trasladó fondos a ustedes, no. Todo el proceso que ya don Alejandro explicó. Y es importante también el tema para mí de la recolección de los datos en el momento de la emergencia, porque es para poder crear todos estos planes y justificar también todo el tema de inversión, que es cuando la gente hace su reporte al 911, ahí entra a operar también mucho el sistema municipal en lo que es recolección de datos. El tema de georreferenciación, por ahí la Comisión de Emergencia estuvo trabajando en aplicaciones que incluso permitía la georreferenciación de esos datos, que son vitales no solo para la creación de todos estos planes de emergencia y las inversiones, sino también para lo que es los futuros planes reguladores, tomas de decisiones, ¿verdad?, en conformación del ordenamiento territorial de esta zona, ¿verdad? Entonces, no solo es una cuestión inherente a la emergencia, esto va en todo el tema de la resiliencia posterior, ¿verdad? Se me olvidaba un detalle, y bien lo dijo Pablo, el tema del Fondo Nacional de Emergencia. El Fondo Nacional de Emergencias son los recursos que disponemos para atender los decretos de emergencia, pero no son suficientes. Entonces hay que hacer una priorización de las obras. Por ejemplo, yo entro y tengo obras todavía pendientes de NEID, de ETA, de IOTA, de la emergencia del 2021 en el Caribe. Y se suman los decretos de Boni, de Acerrí, Desamparados, Alajuelita y de Julia. Entonces, el gobierno, de una manera muy responsable, empieza a buscar recursos para atender esas obras. Y es el empréstito que llamamos Proveería, el BESIE, del Banco Centroamericano de Integración Económica, de $700 millones. Ahí vamos a atender 502 obras. Pero quiero resaltar algo, ahí no solo se van a atender obras de decretos del 2022, sino también se van a atender infraestructura que está poniendo en peligro la vida de personas. Puentes que están en mal estado, en malas circunstancias y que es necesario que nosotros atendamos. Entonces, es muy importante que comprendamos que el Estado también tiene una responsabilidad de ir delante de la emergencia. Y acabamos de presentar un proyecto en la Asamblea Legislativa del Ministerio de Hacienda para tener un CADIDIO, que son $160 millones disponibles para atender futuras emergencias. Entonces, ya yo le estoy hablando aquí de montos exorbitantes, más de 30.000 millones asignados en 2 años a infraestructura
de decretos de emergencia del pasado, más 700 millones de dólares que vamos a implementar y a ejercer a partir de ya, y 160 millones de dólares de un CAD-DO. La gente podrá decir esto es mucho dinero, pero le voy a contar algo. El Plan General de la Emergencia de Bonnie, de la tormenta Bonnie del 2022, recuerdan que les dije que es una lista de los impactos, costos, 161 millones de dólares, solo Bonnie. Entonces, si hacemos una relación, solo Bonnie costó o costaría reparar todo 161 millones de dólares. Bueno, y es que es bastante dinero, don Alejandro, pero cuando se hace el recuento de las obras, al final se hace poco. Así es. Para mí es importante el tema de la prevención, lo que los gobiernos locales puedan dar a la prevención, porque esto disminuye esta cantidad en temas de impacto, sino también la importancia, don Alejandro, que le dan o le pueden dar los gobiernos locales a sus oficinas de gestión de riesgo, ¿verdad? Ese apoyo, ese músculo que necesitan para poder prevenir, diseñar, tener ya estrategias de resiliencia, zonas de impacto, todo ese tipo de cuestiones que se pueden tomar como prevención, y es una muy buena inversión, ¿verdad? Va a disminuir esta cantidad de impactos, ¿verdad? Y va a hacer que también el gobierno central pueda distribuir de mejor forma y cubrir otros sectores que a la larga han quedado ahí descubiertos, ¿verdad? La priorización de los recursos es muy importante. A veces las municipalidades, bien lo dicen, no le dan la importancia a la Oficina de Gestión del Riesgo, pero también la priorización de los recursos. ¿Por qué esperar a que un puente se caiga? ¿Por qué esperar a que una comunidad se inunde? A veces no se le da prioridad a lo que realmente es prioritario. Entonces, hay dineros en los gobiernos locales para otras cosas y no para estos temas que está mencionando Pablo. Hacer un muro, mejorar un puente antes de que la corriente del río se le dé. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y al volver seguimos hablando sobre el aporte de las municipalidades, las comunidades en temas de emergencias, pero sobre todo de la mano de los expertos con la Comisión Nacional de Emergencias y el Colegio de Ingenieros Topógrafos. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. Este es un buen momento para poder llamar a esa reflexión y también acercarse y capacitarse a los mismos gobiernos locales, ¿verdad? Que ya ahora tienen nuevas autoridades, ¿verdad? Nuevos alcaldes, para que seamos en conjunto parte de la solución y atención de esas situaciones, ¿verdad? Que es importante poder atender. Y me gustaría tal vez que aboquemos, don Pablo mencionaba ahora, porque regularmente la gente piensa en una emergencia e inmediatamente llama al 911 de la Cruz Roja. ¿Cuál es el proceso correcto cuando hay un tema de un incidente? Bueno, llamar al sistema de emergencias 911 para nosotros es fundamental. Quiero aprovechar para felicitar a este equipo de compañeros que día a día están atendiendo una serie de llamadas y de incidentes y que a partir de ahí se genera una acción que es contactar a un despacho y a partir de ahí se activa, por ejemplo, bomberos, Cruz Roja, la institución que sea. Por eso se llama sistema. Entendamos el concepto sistema, parece muy profundo, pero ese concepto significa trabajar de manera integral. Y el sistema de emergencia 911 es una serie de despachos de instituciones que se articulan mediante protocolos y procedimientos justamente para dar una respuesta efectiva. Son parte también del sistema nacional, son parte de la primera respuesta, son parte del Centro de Operaciones de Emergencia, trabajamos con ellos de manera integral. Así que ese proceso empieza ahí y de ahí en adelante todo el proceso ya camina solo. Así es, don Pablo, y también me gustaría que reforcemos un poco sobre el rol que juegan los profesionales de ingeniería topográfica en toda esta atención, ¿verdad? Que puede ser contención, asimismo también, en poder prepararse y también ser parte de toda esta parte preventiva. Sí, por ahí tuve la experiencia de estar en la coordinación del Comité Municipal de Emergencias. La gestión del topógrafo empieza desde antes con sistemas de prevención, generando información confiable, ¿verdad?, para la toma de decisión de las autoridades. En el momento de lo que es la parte de monitoreo de diferentes formas, sectores, deslizamientos,
Ríos, trabajar en los planes de prevención, trabajar a nivel del Comité Municipal de Emergencias y en la posterior elaboración de los planes de emergencia. Las oficinas de gestión de riesgo lideradas por topógrafos para mí han sido un éxito, ¿verdad? Teniendo una recolección adecuada de datos, ¿verdad? Siendo confiable para ya las reuniones en sí de lo que es los CCO, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Ese continuo recolección de datos, ese continuo monitoreo, esa información a mano, ¿verdad? Entonces, por ahí tener la figura del topógrafo trabajando en todo lo que es la parte de emergencias. Don Alejandro y don Pablo, se nos está acabando el tiempo en este espacio que esperamos también hayan disfrutado nuestros televidentes y aprendido tanto como yo, lo confieso. Me gustaría tal vez, don Alejandro, que usted nos pueda decir desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿cuál es el reto que ven principal en este tema? Yo sé que siempre va a haber, ¿verdad? Pero ¿cuál es el principal reto que consideran ustedes en este momento? Bueno, el principal reto que tenemos, muy bonita la pregunta, es que hagamos conciencia de que esto es una tarea de todos, de la empresa privada, del nivel familiar, del nivel individual. Necesitamos heredarle a las futuras generaciones un país mejor. Es lo que hemos dicho en este gobierno. Y la seguridad desde el punto de vista de las emergencias y los desastres es fundamental. Preparemos a nuestros niños. Identifiquemos si nuestros niños están en una escuela que tiene un plan de emergencias. Empecemos por ahí. Seamos responsables con el tema de emergencias y desastres. Y llamemos a las personas a que se integren en las organizaciones comunales. Esto es una tarea de todos. Yo creo que el ejercicio comunal se ha ido perdiendo en el tiempo. Cada vez somos más individualistas. Y yo creo que esto realmente puede salvar la vida de mi familia, de mis vecinos, de mi comunidad. Nos permite protegernos entre todos. Así es. Don Pablo, para despedirnos, un mensaje. No, primero, de parte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos y de la parte administrativa, agradecerle a don Alejandro el estar acá. Definitivamente es un tema que a mí personalmente me apasiona y creo que da para seguir hablando un montón, ¿verdad? Pero sí, resaltar la confianza completa en la figura del profesional en topografía, ¿verdad? Para estos espacios tan importantes y de toma de decisiones tan importantes y necesarios para este seguimiento. Agradecerte nuevamente, Alejandro, por estar acá. Gracias a vos. Muchas gracias a ambos, don Alejandro también y don Pablo, por habernos acompañado este sábado en Sinergia en un tema importantísimo, es velar por la seguridad de la vida humana y por la cual trabajamos también desde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, esta tarde en compañía de la Comisión Nacional de Emergencias y también del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Los esperamos de hoy en 8 días a las 2 de la tarde.